siempre. No es el derecho a cabalidad que queríamos, no quedó enunciado con los conceptos que queríamos, no quedó con la complejidad que le dábamos. Eso nos ha pasado. Y todo eso, bueno, nos hemos ido dando cuenta al participar con otras en movimientos. Y ahí en medio, solo lo diré brevemente, además de que ya identificamos que nosotras mismas somos parte del problema, pero ojo, somos parte desde luego de las soluciones, porque eso es lo que venimos a decir hoy aquí, y después de ayer tenemos que decir todas esas soluciones. Pero una de ellas, para avanzar más en que somos parte del problema, es que trabajando por esos derechos, esas oportunidades, esos recursos para las mujeres, esa participación política de las mujeres, bueno, pues nos topamos con otras mujeres que van por lo mismo, pero para ellas. Van por lo mismo, pero para ellas, no para nosotras, no para todas. Y eso genera un conflicto grave entre mujeres, porque trabajamos por derechos modernos, universales, pero individuales. Los derechos humanos son individuales o no son. Entonces, en la política real, la política que hay todos los días allá afuera, allí cada quien va por lo suyo. Y lo suyo es una agenda política, lo suyo son unas siglas de un partido, lo suyo son unos presupuestos para repartir entre tanta gente y tantas necesidades y hasta ahí da, sobre todo en las necesidades reconocidas por quienes reparten los presupuestos. Bueno, eso nos enemista a las mujeres. Ya, digamos, los sindicatos, la gente anarquista, la gente comunista, socialista, habían identificado que los obreros competían entre sí. Y esa competencia grave de ese ejército de reserva metía a cada obrero contra otro obrero. Y bueno, cuando hubo obreras contra las obreras, y las obreras tenían que encontrar un espacio entre los obreros. Bueno, enemistad, rivalidad, competencia. Competencia de clase, competencia de género entre las mujeres. Ese es el fenómeno que tenemos que identificar cuando me preguntan significado de la palabra sororidad. Diré que esta la planteamos frente a la enemistad. O sea, si no se plantea ahí, es otra cosa. Son las buenas tardes entre amigas, el buenismo de las chavas, de las mujeres. O sea, no es eso. Es una política feminista para abatir la enemistad. Y la enemistad tiene bases de competencia económica, sexual, erótica, de belleza, estética, de todo tipo. A las mujeres nos hacen competir en todo y lo demás. Y si se pudieran más cosas, en más cosas, para que no nos aliemos. La alianza más peligrosa para el patriarcado es la alianza entre mujeres. Pero una alianza cuya finalidad es de inmediato desmontar esa competencia rival entre mujeres. Desmontar el sectarismo entre mujeres. Y miren que todas venimos de historias sectarias. En nuestras sociedades contemporáneas prevalece el sectarismo político
En nuestros países la gente se agarra a golpes, los hombres, discutiendo los resultados del fútbol, de la camiseta del fútbol. Si eso no es sectarismo, yo ya no sé qué es. Y el sectarismo, por ejemplo, entre mujeres, cuando, aún teniendo intereses comunes, consideramos que no vamos porque no lo dijimos nosotras. Porque las mujeres en la política nos valorizamos a la usanza política de los hombres. Y necesitamos hablar, necesitamos decir, salir en la foto, aunque no entendamos nada de lo que se trate la acción política. Pero sí salir en la foto, estar ahí. Después de ayer, mucha gente va a querer estar en la foto. Mucha. Que antier, bueno, decía cosas horribles sobre el feminismo y que, bueno, vean la cara, yo estoy mirando, de repente hay una conversión, parece religiosa. Lo digo como antropóloga, es de hecho una conversión de concepción del mundo que para muchas se ha fraguado en meses, años, mucho tiempo, y para a otras ya les tocó digerido. Entonces, como si hubieran tomado feminismo en comprimidos y hubieran ido a la marcha y ahí les entró. Hicimos un ritual extraordinario, masivo, erotizado, orgásmico, de lo que significa la política feminista para las mujeres feministas. Bueno, pues el primer punto que tenemos que entrarle bien y en serio es a abatir el sectarismo entre nosotros, porque hay mucho que hacer. O sea, de lo que salió de ayer y lo que ya teníamos de antier y de anteantier y de toda la vida, es un montón de cosas. Y aquí va a haber muchas broncas de liderazgo. Cuando nosotras decíamos, bueno, ayer me dijeron 29 veces que esto era horizontal, que aquí no había liderazgos. Dije, voy a ir a ver a México cómo estamos, porque allá sí hay. Hay liderazgos construidos con todo, ¿no? Compañeras que han estado en esto muchísimos años, enfrentando cosas muy duras y muy terribles, y sí hay liderazgos, pero emergerán unos liderazgos oportunistas. Entonces, a las que de por sí ya somos sectarias, bueno, ¿a quién le dan pan que no se lo coman? Entonces yo nada más aviso para que estemos pendientes de no caer en esas provocaciones oportunistas. He visto en la tele, lo que pude ver, bueno, ¿a quién llevan a la tele? A la que dice que no, que es sin ideologías. Bueno, díganme un fenómeno humano que sea sin ideologías y le hago un museo como este, así de divino. Le hacemos un museo al primer proceso humano sin ideologías. No hay. Pero lo peor es esconderlas. A mí me da mucha tristeza, lo voy a decir aquí, porque yo ya soy de lo peor, con ustedes digo unas cosas, pero por ejemplo, yo años decía, porque no sabía bien, ¿qué estas compañeras de, no voy a decir qué partido, ¿no? De un partidote, ¿no? ¿No son feministas? Y me preguntan, ¿pero por qué? No, porque nunca he encontrado un texto suyo que diga algo feminista, sino lo presentan todo como neutro y progresista. Son progresistas, no son feministas. Bueno, ayer, para mi sorpresa mayor, toda la gente que estaba ahí reivindicó que eso es feminismo.
aunque alguien quiera decir que no, es feminismo y tiene una historia muy importante de la que han formado parte organizaciones de mujeres feministas en lo individual, legisladoras, legisladores, una gran cantidad de gente que está en las instituciones, que es feminista y que es otra cosa, y que tiene militancia política y no tiene por qué esconderla. Orgullo debería de darnos que nuestra opción política, digo, le atinamos, no nos equivocamos siempre, le atinamos y llevamos ahí el feminismo, nosotras, a muchos lugares, espacios políticos, bueno, avances en países. Y quiero decirles que España es un referente, lo saben las compañeras, para América Latina, para todos nuestros países, por los avances feministas que ha tenido. Y quiero decirles, en legislación, en políticas públicas, le falta todo lo demás, sí, pero es todo lo demás, ¿no? Y luego, con lo de ayer, no sé si, ya no me puse a hacer el trabajo, les traje la prensa del mundo mundial, hasta la de deportes. En la de deportes sacaron el tema en la última página con una foto borrosa que dice el feminismo salió a la calle. Bueno, pero miren, movilización histórica por la igualdad de las mujeres. A ver si me ayudas. Ese que dice, dice, miles de mujeres toman la calle por la igualdad. Es el ABC. DEFGH. ¿Se dan cuenta? No sale alguien carcamana, es una jovencita, en mi país se llamaría una chava absolutamente feminista, o sea, un lujo. Luego la lucha por la igualdad gana la calle, y ahí tiene cosas muy importantes, pero no está lo que yo quería que viéramos. 8M, como les gusta aquí a ustedes decir todo el 1JK. Y yo siento que estoy en un aeropuerto porque también ahí son JKS, la S. 8M, histórica y pletórica jornada por la igualdad. Bueno, entonces fue otro. No sé, había una, a lo mejor es en las páginas interiores, que decía que España se destacó como país en la movilización multitudinaria de las feministas en las ciudades más importantes de España, como país. Y bueno, oigan, qué lujo, ¿no? A pesar de enemistades. Lo digo con orgullo de una mexicana que fruta vendía, que luego vengo con ustedes a aprender, y me da mucho orgullo decirlo. O sea, yo he visto ante mis ojos eso de que no se decía feminista, pero eran progresistas, y luego ya eran feministas, y luego el plan de no sé qué, y la ley de violencia, y luego la de igualdad, y luego la de dependencia, y luego, bueno, pero este señor metió la pata en todo. Pues sí, pero en esas cosas no. Y en esas cosas hay que reivindicarlas. Tienen autoría histórica, porque si no, la gente no sabe que eso es feminismo, a menos que ya tenga una conciencia crítica feminista formada como pareció ayer. España dio lección de feminismo, lo digo en serio. De eso que veíamos de unas cuantas, me acuerdo las primeras veces, ustedes se han de acordar más, en que ante el feminicidio de alguna chava, mujer, se paraban primero dos afuera de un ayuntamiento y los demás no las seguían. Ahora a donde vayan,
sale todo el ayuntamiento, estén de acuerdo o no, porque no es un problema de estar de acuerdo, es un problema normativo y ético. Y entonces salen, y llevan años haciendo eso, y llevan años diciendo 1 minuto de silencio por la violencia contra las mujeres, que fue la primera vez que yo vi eso en el mundo, y lo vi en Andalucía, hecho por el Instituto Andaluz de la Mujer. Una de sus primeras campañas fue esa. Acababa de pasar aquel feminicidio terrible de Ana Orantes, fíjense, y me tocó, yo supe de eso porque vi al criminal, lo vi entrevistado como héroe en la cárcel. Los periodistas lo entrevistaban como héroe, y el YAM contestó esa cosa simbólica, y la pantalla de la tele se ponía negra, se iba poniendo negra. Aguántate 1 minuto de silencio por la víctima del feminicidio, decimos nosotros, ¿no? Eso fue aquí, y han sido tantas cosas que, viéndolo bien, no me asombra lo que pasó ayer. Yo he visto como en ningún lado formar agentes de igualdad en este país. Hay agentes de igualdad en el norte, hay agentes de igualdad en Andalucía, firmando consorcios entre las instituciones públicas, las empresas, no sé quiénes, para sacar adelante un plancito de igualdad del ayuntamiento. Esos plancitos, ese premiar a las colegas destacadas en todos los ámbitos por su empuje de la igualdad, es aquí. Y yo pienso que todo eso, los programas de radio, los afiches, las campañas, luego algunas tendrían que tener una autocrítica fuerte, como ese que decía: mamá, no dejes que mi papá te pegue, que daba vergüenza, feminista, en el aeropuerto de Madrid, de 3 metros. Yo me decía, pero que no tendrán asesores, que pues sí, tenían una empresa que no tenía. ¿Sí? Ah, qué diferencia. Bueno, ya no sé por qué estaba contando eso, pero decir que pensándolo bien, no me pareció inexplicable por qué tantas decenas de miles de mujeres y también de hombres, no tantos como mujeres, tampoco se esperaba, pero había muchos hombres que estaban en la marcha feminista y estaban haciéndola suya, porque no es la primera vez que oyen hablar de eso, porque conviven con feministas, porque son sus hermanas, sus madres, sus esposas, sus compañeras de trabajo, y es notable. Yo creo que ustedes tendrían que hacer una valoración importante de cómo se llegó a este 8 de marzo y cuántas cosas se consolidaron en esa densidad política para que el 8 de marzo fuera un 8 de marzo global. Y eso quiere decir, vi a unas sirias manifestándose por ahí, y yo dije, ¿cómo las sirias salieron a manifestarse? Y bueno, mujeres en peligro, muchas se manifestaron, y decir, ya no, ¿qué pasa? De mayo, porque parece que va a funcionar. ¿Ya? El deseo perfecto no era mejor. No, pero este va bien. Bueno, ¿se oye? Bueno, todo eso
que ha consolidado, más la terrible crisis, más la exacerbación de las condiciones de vida de millones de mujeres, porque lo que al final de cuentas se ha establecido es el modelo de la doble jornada de trabajo, de el menor salario, es todo un modelo de género y eso es lo que reventó. Y me parece que tendríamos nosotras que ir diciendo en qué reventó. Ya lo se ha dicho estos días con una claridad importante, pero irlo diciendo porque el día siguiente, que es que hacemos el 9, bueno, pues estamos aquí tratando de retomar el hilo, y el 9 y el 10 y todos los días, porque nosotras tenemos una propuesta de mundo, no solamente una propuesta a demandas concretas. También le hemos entrado al tema de las demandas concretas. El feminismo tiene una gran incidencia, performatea muchas cosas y está ya en muchas leyes, está en convenios, está en condiciones e identidades, como por ejemplo, aunque no sea cierto, la condición y la identidad europea, que ya vieron que los otros países de Europa como que no se destacaron mucho este 8 de marzo, salvo Francia, y esperemos que Islandia, porque bueno, costaba un poco menos juntar a la gente. Digo, son 220,000 personas muy importantes en el mundo porque han sido vanguardia de cosas que luego hemos ido adoptando millones en el mundo. Y bueno, una de las cosas del mundo global son las redes. Y las redes las hemos planteado desde hace años las organizaciones feministas en el mundo, pues para potenciar nuestros recursos, para ir juntando agendas, que es un objetivo muy importante. A veces una agenda se hace real en un país, no por lo que esté pasando en ese país, sino por lo que está pasando en otros países o en instituciones internacionales de la ONU, por ejemplo, u otras como la OEA o, no sé, diversas instituciones como la Unión Africana. Ahí pasan cosas y luego se trasladan. Ese traslado antes se llamaba internacionalismo. El feminismo siempre ha sido internacional, pero como ya lo estamos analizando como global, entonces tenemos que analizar muy bien qué es lo nacional. Yo lo propongo como para un debate. ¿Qué es lo nacional? Porque yo pensaba ayer, somos millones en la calle. Hay quien dijo que ayer éramos 5 millones de mujeres en la calle. Bueno, sí, pero ¿con quién dialogamos? ¿Con quién tenemos interlocución para cambiar las cosas? ¿Quiénes van a cambiar las cosas? ¿Con quiénes vamos a redactar las próximas leyes? Tenemos que hacer pactos con las diputadas. Las diputadas tienen que jugar su papel y los diputados tienen que comprometerse con el 8M. Tienen que estar ahí porque seguimos apostándole a la democracia. Seguimos tratando de transformar el Estado de Derecho en un Estado de Derecho con perspectiva de género. Y, bueno, entonces, que no nos dejen colgadas, que no hagan silencio parlamentario, que no se pongan los moños, no sé aquí cómo se diga, pero que no se pongan los moños, y sé que hay parlamentarias formidables, tanto local como nacionalmente, y también en Europa. O sea, ahí hay muchos niveles de interlocución que se van a mover, pero si tuviéramos la cabeza todo el tiempo de eso, le podríamos sacar mucho más.
tenemos que aprender a pensar y actuar globalmente en lo local. Y con eso local, pues ir allá. Ya está la agenda feminista que ayer se planteó. El cuarto eje, aparte de la brecha, aparte del hostigamiento, aparte de la conciliación entre vida familiar y vida laboral y vida social, que en realidad esa política más bien la siguen las mujeres. Todavía no hay una fuerte presencia de los hombres en esa cultura del cuidado. Tendríamos que plantear, se los propongo, de mi constitución. ¿Se vale traer cosas de allá? Oiga, en México hacemos cosas bien bonitas, aparte de cosas horribles que pasan en mi país, pero pasan cosas maravillosas. Hacemos arte magnífico. Y luego también leyes nos quedan preciosas. Luego ya hay que ver cómo las aterrizamos. Pero en la constitución de mi ciudad, lo que hicimos para la cuestión de la maternidad, de la liberación de horas a las mujeres, de la implicación de los hombres y de los adultos y adultas en el cuidado, crianza, y también la posibilidad de crear un sistema de cuidados. Un sistema que en las leyes de ustedes, según yo me acuerdo, había un sistema para la dependencia, no sé si eso, sí, más o menos. Bueno, pero yo creo que es la hora o de recoger lo que se ha creado y que no pegó en su momento, o de ya dejar eso y buscar otra cosa. Las jóvenes que plantean, jóvenes y no tan jóvenes, la economía solidaria, la economía feminista, lo plantean casi como una cosa de buena voluntad. Yo quiero decir que nos va a costar muchísimo trabajo, porque ahí tenemos que hacer una movilización social para que las mujeres dentro de sus casas puedan hacer transformaciones, pero si las dejamos solas, están en manos de quienes no quieren que cambie el mundo. Entonces, esas mujeres no es nada más invitarlas a que vayan a eventos, es lograr el empoderamiento de las mujeres, y traigo aquí la palabra empoderamiento. El empoderamiento no de las que ya son poderosas, de las que no tienen poderes y que no tienen, por ejemplo, poderes para enfrentar a poderosos. No tienen el poder de la palabra porque a lo mejor nunca han hablado en un micrófono. No tienen el poder de la formación porque no han tenido formación. Entonces, hagamos formación. Formación, no sensibilización. De sensibilidades ya estamos hasta aquí. Bueno, yo ya en México, otro programita más de sensibilización, digo, bueno, es que es una burla. El uso de ese dinero, que se podría usar de otra manera muy bien, hagamos formación, en serio, de género, porque ahora la gente se va a dar cuenta que no tiene la formación que hace falta para hacer los programas, las políticas, los protocolos que van a hacer falta, por ejemplo, para el tema de violencia, en el cual ustedes también son referentes. Son referentes. Y olvídense, bueno, no sé cómo están aquí, pero a mí me ha tocado incluso fuera de aquí defender la ley española y la política para atender la violencia que tienen ustedes. Gente que dice que no se ha logrado nada, que esa ley no sirve para nada. Colegas de mi corazón, ¿queremos ser sóricas? ¿Sí queremos? Sí. Sororarias, sororales, azoradas.
ese es otra sol. Queremos ser todo eso, entonces, por favor, no descalifiquemos las construcciones que el feminismo ha ido haciendo como ha podido, como minoría, en un ambiente de objeción, de resistencia fuerte por parte de quienes toman decisiones. Entonces, no digamos que esa ley no sirve. Al contrario, digamos que es tan buena que la vamos a... Es más, ya la retomamos. Tenemos un seminario oculto, aunque porque no es cierto, ¿no? Tenemos un seminario de análisis de esa ley y la vamos a... Tenemos una política nacional de todas las redes de violencia para presentar la reforma conveniente a la ley. Pero para eso hay que saber que más de 900,000 mujeres han acudido a las instancias correspondientes y han recibido medidas de protección. Si yo sigo nuestra teoría de la violencia de género, diré, más de 900,000 mujeres en España han logrado sobrevivir a la violencia. O sea, son sobrevivientes, porque si la violencia hubiera seguido, las hubieran asesinado. Porque la violencia es progresiva, es crónica y es mortal. Esa tríada, lo sabemos, es así. Entonces, si yo me leo en el informe que hacen y que publican en internet, y me leo que todas esas, a lo mejor ya son más de 1 millón ahora, porque lo voy contando, empecé cuando eran como 50,000, y empecé a contarlo, y bueno, yo vivo fascinada pensando que esas sí encontraron solución, que luego que hay juezas y jueces que no sirven, que bueno, pues habrá que encontrar algún mecanismo para que las absurdas cosas que hacen no dañen más a las víctimas. Tendría que ver, y hay una ley de víctimas, en fin, todo eso. Tenemos que recuperar aquello que no salió como queríamos, pero que implicó muchos esfuerzos, y a lo mejor hoy tenemos más recursos para encontrar otro cauce, buscar otro cauce y ampliar las cosas. Cuando vine desde el principio, cuando fui diputada, vinimos a hacer aquí un encuentro que no nos salió muy bien, pero venimos. Nos fletamos un avión de Iberia, cuando yo era diputada, y era presidenta de la Comisión del Feminicidio, para venir a España, nuestro referente en cuestiones de violencia y tal, y vinieron, se juntaron las diputadas de Guatemala, que la llevaban peor y eran menos, pero éramos todas parte de una red interparlamentaria. Logramos juntar a parlamentarias de 3 países. Luego se nos acabó el ánimo y ya no seguimos. Pero bueno, el tema es que venimos, fuimos a Madrid, estaba ahí de presidenta de la Comisión Mixta de la Mujer, mi queridísima amiga Carmen Albor, que si sabe de esto, le mando un beso enorme a Carmen. Ella era la presidenta y dije, pues con mi amiga, ahí hacemos un cochupo, nos va a salir buenísimo. Entonces, bueno, habían acabado de aprobar ustedes su ley y estaban de plácemes con su ley, estaban orgullosísimas. Vinieron a hablar ante las diputadas de Sudamérica, así nos dijeron, aunque yo vengo de Norteamérica. Es como si les dicen a ustedes del norte de Europa. Entonces así nos dijeron. O sea, lo digo porque en la metrópolis no se conoce el mundo. En cambio, la gente que somos del mundo sí tenemos que conocer a la metrópoli. Y no estaban de acuerdo con el manifiesto. ¿Ayer hubo manifiesto? Sí. Me puedo imaginar lo que tardaron discutiendo. No,
discutes porque aquí se hace esto y se acabó, o sea, no importa. Pero en el caso nuestro vinieron las senadoras, las diputadas a escucharnos horrorizadas por el feminicidio en Ciudad Juárez. Y yo vine a decirles que como antropóloga había investigado y parlamentaria en todo mi país y que había feminicidio en todo mi país y la ley la hicimos para todo el país. Y les dije, pero no solo es México, es Guatemala, es Honduras. Y dije yo un poco, como digo siempre, bueno, de España yo no sé, eso nos dirán ustedes. Pero claro que yo sabía, pues yo investigo qué pasa en España, ¿no? Y tengo un artículo comparando los 3 países en torno a las medidas, las leyes, los porcentajes, en fin, las cosas. No quisieron firmar el manifiesto, porque dijeron que en España no hay feminicidio. Eso lo dijeron hace 7 años, 8 años. Bueno, es más, no quisieron oír la palabra feminicidio. España es el único país que no reconoce el feminicidio. Se puede llamar de otra manera, se puede llamar homicidio agravado por género, que se llame como queramos, pero que tenga la perspectiva de género feminista, el análisis político, que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Ese es el tema de por qué matan a las mujeres. Bueno, por la dominación que es tan grave, que conduce a una fobia terrible que se llama misoginia. La misoginia es tan grave que conduce a los feminicidios u homicidios agravados de mujeres y niñas. Pero además es un mecanismo de control del poder, es un mecanismo pedagógico para asustarnos a todas, no solo a las que viven directamente la violencia. Bueno, entonces me regreso y decir, para avanzar con sororidad o en sororidad, tenemos como que conocer, ahora que va a estar tan famoso el feminismo, hay que conocer qué ha hecho el feminismo. Podemos hacerlo de muchas formas. Inviten a las colegas que lo han hecho, que les cuenten cómo lo han hecho y por qué y para qué, y dónde encontraron obstáculos, y más bien por dónde seguir juntas, ¿no? Leí también que decían, el relevo salió a la calle. Bueno, la idea del relevo, queridas compañeras, es una idea profundamente supremacista y patriarcal. No somos relevo de nadie. Es más, ayer lo fascinante, hasta las lágrimas, era ver mujeres mayores, mayorcísimas, mujeres de mediana edad, en edad de merecer, muy todas en edad de merecer, o sea, había escuinclas, había de todo, no hubo que relevar a nadie para salir a la calle. Todas cabemos, eso debe ser una consigna nuestra. Todas cabemos en la política, todas cabemos en la cultura, todas cabemos en todos los espacios que nos han sido negados. Y defendernos colectivamente es parte de la sororidad, defender lo construido, avanzar con mucho respeto. La misoginia que llevamos todas de una u otra manera, a veces más fuerte, a veces andamos bajitas de misoginia, pero a veces andamos exaltadas, o algunas personas, con algunas personas somos más misóginas, pero ojo, la misoginia, que es una fobia
a las otras, a la otra, como es de género, pasa por el ser idénticas. Ese de Celia Amoros, ¿se acuerdan? Que dice que el patriarcado nos construye como idénticas y que una puede reemplazar a la otra y a la otra porque ni siquiera nos reconocen personalidad específica, ¿no? Salvo que te esmeres mucho, tengas currículum, o sea, si no, ¿qué es eso? No existes. Bueno, ese reconocimiento de unas a otras me parece que es clave de la sororidad y para eliminar la misoginia que tenemos cada una. Esa misoginia a la otra nos repercute a nosotras mismas. Lo diré casi como consigna. Quien es misógina con las otras es misógina consigo misma. Y no es raro encontrar elementos muy fuertes de autoagresión, de daño personal, de lastimarnos, de abortar proyectos importantes como parte de daños que nos infligimos a nosotras. Entonces, por favor, misóginas del mundo, unidos para eliminar la misoginia y para ir remontando eso con nuevos afectos. El afecto de la misoginia es el odio, el afecto de la sororidad es la empatía, que es el mismo afecto de esa filosofía también tan importante en la que ha influido muchísimo el feminismo, que es la filosofía de los derechos humanos. El afecto de los derechos humanos es la empatía. El afecto de la sororidad es la empatía. Poder comprender a la otra, dejar de descalificarla, dejar de desvalorizarla y dejar de sentir que si la comprendes ya perdiste. Más bien, entender que si eres comprensiva, pues por lo pronto te quitas un problema. El hígado rebaja, el paté de foie aminora. Es que la misoginia se lleva mucho paté de foie, mucho. Entonces, para acabar sin paté de foie, hay que eliminar la misoginia y ahondar, por ejemplo, cosas muy interesantes en las que han ahondado todas las feministas. Ahora mencionaré otras que luego no nos quieren mucho, pero bueno, es un problema. Las feministas ¿cómo se llama esta colega tan buena, María, que tiene ese libro tan bueno que está en la Universidad de Barcelona, que es de las de la diferencia, que tiene ¿cómo? Milagros, María Milagros Rivera. María Milagros Rivera y muchas otras han trabajado mucho el tema de tratar de educarnos para reconocer la autoridad de otras mujeres, para reconocer a otras mujeres con admiración. Una, porque podemos comprenderlas. Imagínense comprender a María Moliner, que durante toda su vida estuvo allí en el comedor de su casa con fichas a mano, haciendo el diccionario de nuestro idioma, de los usos de nuestro idioma. Bueno, pues solo que se ha puesto a pensar lo que significa trabajar sin computadoras y hacer una exhaustiva revisión de los usos registrados de nuestro idioma,
Hay quien, si es muy misógina, dice, sí, pero no incorpora latinoamericanismos. No incorpora, entonces yo no me puedo identificar con eso. Eso diría cualquiera misógina, y en cambio otra puede decir, bueno, pues es admirable, y no solo hacer eso, decirlo para que se conozca por si no la conocían, y para que se sienta que nosotras tenemos referentes y admiramos esa destreza de esa maravillosa mujer, que bueno, ¿cómo sería su vida? ¿Quién sabe? Yo no sé si era simpática, ni idea tengo, pero la admiro profundamente. Y luego pasar a la práctica y hacer una acción. Yo ahorita les estoy vendiendo el diccionario María Moliner, que es un lujo. Yo no escribo un artículo sin tener junto el María Moliner. Está bueno de comercial, ¿no? Yo no escribo ningún artículo si no tengo el María Moliner junto. Lo digo. Y luego cuando tengo tiempo, voy y busco en el de la Real Academia, y voy y busco la misma palabra de María Moliner, y varía. Le da un sentido de usos, realmente, de usos. Bueno, esas, digamos, son cosas posibles para la reeducación afectiva, pero también intelectual, porque muchas mujeres muy brillantes y muy excelentes intelectualmente son descalificadoras intelectuales de otras mujeres. ¿Por qué? Porque ¿qué ganamos descalificando a la otra? Nada. Mejor, digamos, se puede, estemos juntas, hagamos lo posible, porque la gente vea con facilidad qué queremos las feministas. ¿Qué queremos? Ya hoy nos están preguntando, ¿y el 9 qué? Y ahora va a ser un reto. Nosotras movimos la jugada ayer, pero ahora va a jugar en los medios, los gobiernos reaccionarios y las fuerzas que están en contra del avance de las mujeres, de la autonomía de las mujeres. ¿Que por qué la autonomía de las mujeres? Me llegó una cartita. La autonomía de las mujeres en relación al empoderamiento, porque el empoderamiento pasa por enfrentar y desmontar eso que yo llamo la dependencia vital de las mujeres de los otros. En la dependencia vital no hay autonomía. Una se vuelve parte de los otros, parte de una institución, que a veces tú eres más la institución que tu persona, parte sí, eres parte si se trata de relaciones familiares, de la familia, o eres parte, pero no eres una persona capaz de tomar decisiones propias. No eres una persona con proyecto propio de vida. El proyecto propio de vida es un derecho humano. Todo eso es la autonomía. Entonces, no podemos hacer el empoderamiento nuestro si no enfrentamos cuáles son nuestras dependencias, además de cuáles son nuestras necesidades. Empoderarnos es desarrollar habilidades para enfrentar la satisfacción de nuestras necesidades, no cualquiera, las nuestras, y poder con fuerza personal llevarlas a efecto. ¿En cuánto tiempo? Eso nunca lo sabemos. Ya ven la de años que estuvimos dale, ya. Eso de ayer fue un empoderamiento a lo bestia. Fue increíble, inaudito, maravilloso. Empoderamiento. Cuando les pregunte a alguien, ¿y esa palabreja que usan ustedes, por qué
la trajeron aquí? ¿De dónde? Antes no hablábamos así. Amelia todavía dice, cuando vamos juntas a dar una conferencia y tal, Amelia dice, yo les voy a hablar del poder, porque de eso sí sé. Del empoderamiento les va a hablar Marcela. Y entonces ya nos hemos dividido el trabajo. Yo hablo del empoderamiento y ella hablamos de lo mismo, con otras palabras, pero estamos hablando de lo mismo. Significa el empoderamiento hacerse con los poderes vitales. Si para una persona o para un grupo el poder vital es leer en braille, su empoderamiento pasa por leer en braille. Sí, bueno, yo en mi país, aquí no, porque casi ya no hay personas analfabetas, ¿no? Pero yo siempre digo que no puede haber, como hay en México, tantos talleres de empoderamiento con mujeres analfabetas. Y salen analfabetas, pero muy empoderadas. ¿Qué es eso? Cuando no desarrollamos con ellas su habilidad, su capacidad de hacer cosas escritas en el mundo de la escritura. O sea, ya no es porque queramos o no, o ya no es porque queramos o no usar ordenadores. No podemos seguir con la brecha terrible, esta brecha nueva en la que estamos metidas. En fin, el tema del empoderamiento y la autonomía es clave, porque si las suponemos que si tomamos decisiones con libertad y con realismo, entonces podemos hacer planes de vida. Fíjate todo lo que estoy diciendo. Con realismo, ¿qué nos pasa? Que después de un taller de 2 días acordamos que entonces tenemos que lograr la igualdad entre los géneros y la paridad sustantiva, porque la igualdad no sé cuál, y tenemos que aterrizar 20 mujeres. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer lo que podemos hacer. Y me parece que eso es un mecanismo, para quien me preguntó, muy importante. Dejar de fantasear con la utopía. Dejar de fantasear. La utopía es utópica. Está hecha para que cada vez que ya va llegando, es como cuando te dan ganas de hacer pipí. Y ya va llegando y te dan más ganas y más, y ya. La utopía es eso, como dijo un poeta, y fue un hombre, Juan Gelman, dijo que la utopía es eso que nos hace caminar, y es eso que nos hace vivir, es eso. Pero lo que vamos haciendo, no lo desmerezcamos. Eso es parte de la sororidad. Necesitamos valorar lo que hacemos feministamente y lo que ha hecho el feminismo en el mundo entero. Y entonces sí podemos, el topos, yo digo que es el aquí y el ahora, me parece el tiempo, como se demostró ayer, del encuentro entre mujeres. Es el tiempo del encuentro entre mujeres, que hemos anhelado esto muchísimos años, anhelado esto, y que, bueno, creo que las precisiones que teníamos antes eran como que no teníamos el análisis de cómo lograr. Y resulta que no hubo un solo camino, sino que lo que yo he visto que se está demostrando es que hay muchos caminos, muchas acciones, muchas políticas públicas, que hay gobernanza con perspectiva de género, desigual, pero hay todo eso, que la chaviza que salió a la calle ya es producto del feminismo puro y duro, es producto de eso,
y es producto de tener derechos y de tener espacios para vivir y de tener. Ahora se la ven difícil porque ya están saliendo de esas edades y van a tener que enfrentar, y entonces lo que tienen que aprender es cómo trabajar por sus derechos, cómo trabajar por sus derechos y qué derechos. Me parece que eso es parte al día siguiente de esos derechos. Y bueno, el último, y con eso voy a terminar, si es que te expliqué suficientemente, más o menos, lo de la autonomía, pero no dije algo que es bonito. Auto quiere decir yo. Es toda esa propuesta feminista de construir antes, al mismo tiempo que la sororidad, la mismidad. Es ese estado de vida del yo misma. Yo soy encueradita desde el día que nací, o sea, soy yo, no hay más. No que entonces heredaré a la patria, no, o sea, nada que ver con eso. Nacimos encuerados, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y la mismidad, ojalá, puede llevarnos a una enorme comprensión de las demás, comprendiéndonos a nosotras mismas. Y al revés, comprender a las otras mujeres nos puede permitir comprendernos, sin que eso quiera decir que estemos de acuerdo con todo lo que hacemos, pero sí escojamos aquello en lo que estemos de acuerdo y no en lo que estemos en desacuerdo. Finalmente, les decía que si yo podría traer cosas de mi Constitución, y nada más les explico qué Constitución, porque ya vi que otros quieren hacer Constitución aquí, ¿verdad? En Cataluña. Así se llama, Cataluña. Bueno, entonces no estábamos en ese rollo, es un rollo de México, que tiene una larga historia en que la Ciudad de México se llamaba el Distrito Federal, como así se llamaba Buenos Aires, como así se llamaba Washington. Eran Distrito Federal porque ahí estaban los poderes, ¿no?, de la Unión. En México se llaman de la Unión, en Estados Unidos también los poderes de la Unión. México es una federación de estados soberanos, ni siquiera piensen que autonomías, estados soberanos que pactaron un día hacer una república federal, y ahí la llevamos. Es una república echada a perder, pero bueno, ahí vamos. La Ciudad de México no, tenía una desigualdad profunda en relación con el resto del país, aunque es la zona más rica, la zona que tiene más desarrollo, en fin, tenemos muchas ventajas y privilegios en relación con el resto del país, pero no teníamos los mismos derechos políticos. No podíamos votar a nuestros gobernantes, ni siquiera era un gobernante, se llamaba jefe del departamento del Distrito Federal, era un departamento, una oficina, imagínense, lo nombraba el presidente de la República, el gobernante de una de las ciudades más grandes del mundo, y no lo nombrábamos nosotros. Entonces a mí me ha tocado ser parte de movimientos civiles que acaban y vuelven a empezar y nos cansamos y seguimos, que era por dotar a la Ciudad de México de una condición política en igualdad que el resto del país. Y tardamos muchos años, pero lo logramos. Tardamos 40 años, desde que ya presentamos una causa por la igualdad. Y entonces, bueno, trabajamos mucho. Lo primero que ganamos fue nombrar nosotros por elección
al jefe de gobierno, se llamó así, y votamos y nunca habíamos votado. Entonces no sabíamos quién iba a ganar, era un susto espantoso, no dormimos toda la semana y ganamos nosotros. Ganamos la izquierda, nosotros fuimos la izquierda en México, allá. Ganamos la izquierda allá y todas las organizaciones civiles, todo el mundo felice porque al otro día te levantabas y íbamos las masas, como si ahorita dijéramos, vamos a seguir el 8, ¿no? Y te vas a la calle. Queríamos tocar a la demás gente. Habían votado cada 3 votos, 2 eran por la izquierda. Cuando siempre hicimos política creyendo que éramos una minoría absoluta en esta ciudad. Y éramos una mayoría de mayorías, tan mayoría que nos ha alcanzado para gobernar 20 años. O sea, elecciones y volvemos a ganar. Elecciones, con lo mal que lo hacemos, es una cosa horrible. Es que la vergüenza, en algunas cosas da vergüenza. En algunas políticas de género para las mujeres, buenísimo. Y bueno, nos falta mucho también. Bueno, ya no les puedo contar tanto, pero hicimos una constitución porque teníamos que dar el siguiente paso. La ciudad no tenía normas, tenía las federales, y entonces quisimos tener normas locales. Y en vez de tener gobiernos delegacionales, así se llamaban, ahora vamos a tener alcaldías por primera vez. Va a haber concejalías, alcaldías, gobierno democrático, vamos a tener una fiesta. Hicimos una constitución y yo fui iba a decir la jefa, pero es mucho decir, fui la que me encomendó la Asamblea Constituyente a encargarme de los derechos humanos de la Constitución, que son 9 enunciados como tales, 9 derechos humanos, y luego son 55, digamos, como que se deshoja el derecho en otros derechos humanos también, pero son como particularidades del derecho, son 55. O sea, fue la joya de la corona, la llamábamos en la constituyente. Todo el mundo quería dirigir ese espacio y me tocó a mí, y yo feliz, nunca he sido más feliz de ser legisladora constituyente de mi ciudad, cuando sientes eso de que ahí vamos a poner entre la utopía y la atopía. No puedes poner solo la utopía, porque a los 2 días te cuelgan porque no la conseguiste. Y no puedes poner solo tópico, pues porque requieres también una perspectiva de ciudad, qué ciudad queremos, para qué ciudadanía, qué ciudad queremos para el medio ambiente. Bueno, es un lujo de todos los paradigmas del fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Es feminista de la A a la Z, y el feminismo es transversal a toda la Constitución, como también son transversales todos los nuevos sujetos, las mujeres, los pueblos originarios, las personas indígenas, las personas con discapacidades especificadas todas. Y luego un capitulito que dice, y por si nos faltare alguna, que quede. Y así, y la verdad que ha sido una pedagogía política enorme de qué país queremos. No solo queremos esa ciudad. Mi país está echado a perder por cómo ha sido destruido, enfrentado con violencia, se ha derramado sangre brutalmente. Antes el feminicidio era
lo que nosotras tratábamos de hacer visible. Ahora es tan grave toda la violencia otras que el feminicidio ahí queda en medio de, bueno, de ayer, por ejemplo, fue otra vez lo que distinguió a México. No sé si vieron algo de México en la tele, pero bueno, pues eran las mujeres víctimas de feminicidio y los migrantes víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Y bueno, salimos en México pues con lo peor que nos pasa. Y luego ya venía también el tema del feminismo como la alternativa a muchas de esas cosas. Bueno, la sororidad, y con eso acabo, se requiere para hacer política. Además de que es una política feminista, la sororidad como empatía, como sintonía intelectual y política, sintonía ética, se requiere para hacer política, porque a pesar de lo que cada quien quisiera, no hacemos política solos, hacemos política en el marco de otras fuerzas políticas y de otras concepciones del mundo y de otros paradigmas, bueno, que mientras no atenten contra la democracia, pues tienen todo el derecho, como cualquiera, de expresarse y buscar ganar adeptos y adeptas, ¿no? Pero requerimos las mujeres feministas, ahora que nos van a estar preguntando todos los días qué es el feminismo y nos van a buscar ejemplos de cómo no somos feministas y nos van a decir, ah, sí, ya viste cómo le pegaron a no sé qué reportera le pegaron, y yo vi que sí le pegaron y fue horrible, pero eso no demeritó mi apreciación de toda la marcha, pero para muchos era, miren, qué violentas las mujeres, le dieron un guamazo ahí, al micrófono. Pero bueno, requerimos no pegarle a nadie, por favor, siempre lo he dicho, entre nosotras repongamos las armas, estamos muy experimentadas en darle la torre a otras, pues ya no, yo les propongo que ya no, que lo que sea asertivo, que lo que esté en el centro de lo que hacemos, como muchas ya lo hacemos, como ustedes ya lo hacen, es tratar de construir lo común. A veces es una agenda de mínimos, pero fíjense cómo la de ayer no fue una agenda de mínimos formales, fue una agenda estructural del feminismo, muy importante, requiere cambios estructurales para realizar cualquier cosa que se planteó ayer. Entonces, agenda de mínimos posibles. Ahora, tenemos que movernos en lo local, en lo nacional, en lo global. Tendríamos ya que tener, por ejemplo, una investigacióncita hecha rápidamente sobre qué pasó en Europa, sobre cuáles son los hechos a destacar de las agendas europeas, qué tienen de lo que se impulsa en España, por ejemplo, qué tienen en América Latina, por qué ayer estaba el tema, no le llamaron feminicidio, pero sí la violencia terrible criminal contra mujeres. Bueno, ahí tenemos todo que ver con la marcha argentina, que salieron con la consigna de ni una menos, y me parece que es fundamental. Entonces, decir con qué nos identificamos, hacer mapas políticos de sintonía política feminista, invitar a las colegas a que nos vengan a contar las holandesas que hicieron,
yo no sé cuáles son sus mascotas, las francesas, las italianas, que también tuvieron elecciones. Bueno, en fin, la sororidad requiere eliminar el sectarismo político, abrirnos sin temor a perder la propia identidad. Al revés, se nutre con lo que otras hacen y una puede contribuir a crear buen ambiente. Hoy se evalúa en los proyectos de desarrollo humano con perspectiva de género, en las buenas prácticas, se evalúa si se contribuye a crear un buen ambiente y un buen trato a las personas que participan en los procesos de desarrollo humano sustentable. Bueno, yo pienso que las feministas necesitamos como que las que todavía gruñimos, dejar de gruñir. O sea, ¿para qué gruñimos? Dejemos de gruñir, dejemos de gritar creyendo que eso es estar empoderadas. Dejemos de amenazar. O sea, no nos ha servido. El día que nos sirva, pues hacémoslo, que ya sabemos bien cómo se hace, pero ahora no. Y como vamos a hablar con mucha gente que hoy es feminista y ayer no era, tenemos que abrir los brazos, tenemos que abrir los brazos y decirle a tutti mundi, bienvenidas, bienvenidas, luego ya veremos, pero ahorita bienvenidas. Nada de que, no, tú ni vengas porque tú estabas con ese grupo que me quiso. No. Invitemos, seamos anfitrionas, abramos la casa. El feminismo ha crecido cuando ha incorporado a más mujeres y ha logrado involucrar en la causa del feminismo diversidad de formas de trabajo, el arte, la política, el desarrollo cultural, la defensa de nuestras culturas sin el rollo supremacista cultural o racista o nada de eso. En la sororidad, obviamente, no cabe el racismo, no cabe. Y no cabe, como el otro día fui con unas colegas gitanas, feministas, que además ellas han creado un término que es lograr el apoderamiento y el apoderío. Lo han trabajado y es su palabra y su manera de decirlo. Y alguien dijo, pero de veras ellas son feministas, o sea, con un racismo que da vergüenza, ¿no? Entonces no cabe eso, no cabe el racismo, no cabe. Tenemos que entrarle de una manera integradora de la diversidad y respetuosa de las otras mujeres. No necesitamos amarnos, solo necesitamos respetar nuestra dignidad. Colorín colorado, la sororidad ha terminado. Bueno, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte porque últimamente he estado fuera con otras compañeras por ahí por Latinoamérica y el Caribe y he trabajado conceptos de feminicidio, que como bien dice aquí no se contempla, y femicidio. Entonces quería ver si realmente en vuestra constitución o en vuestra manera también contempláis esa diferencia y explicar un poco entre los dos conceptos, que aquí pues tampoco lo tenemos muy claro. Bueno, yo ahora sé un poquito, pero si lo explicas mejor. Y luego también rápidamente el tema de diversas y no dispersas, como ha sido el tema del encuentro feminista de Latinoamérica. En mi experiencia allí he visto que a lo mejor el tema de hablar de feminismos en plural, que es genial, ¿no? Y que creo que hay que reconocerlo, sí noté que producía, no sé qué piensas tú, a ver, misoginia dentro también. O sea, realmente creo que había momentos en que no
no era encuentro, sino que provocaba un poco más, ¿no?, en ese debate. ¿Qué opinan, ¿no?, sobre eso? En los debates entre feminismos o encuentros de diferentes feminismos con las mujeres de diferentes formas de verlo, ¿no?, que en las experiencias que yo he tenido en algún momento he encontrado que ahí no se producía encuentro, sino desencuentro, ¿no?, o misoginia, como decía, ¿no?, de la otra, ¿no? Si tú lo percibes de alguna manera así o crees que no. Eso es toda una cuestión teórica. Yo creé el concepto de feminicidio y además lo llevé al pleno del Congreso. El Congreso lo aprobó como tal. Es un término jurídico en mi país, así se llama. Pero al principio, otras compañeras centroamericanas que leyeron directamente del inglés a Diana Russell, que es una de las autoras de la palabra femicide, ellas la leyeron y tradujeron femicidio, ¿eh? Y entonces empezó, para variar, como un problema de, ¿es femicidio o feminicidio? Pero ya era enojo, y yo no le entré a ese problema, porque para mí no era. Porque en México logramos, con muchísimo trabajo, que se llamara femicidio, y se llama femicidio, y tenemos protocolos de actuación para el femicidio, y tenemos muchas cosas. O sea, que alguna vez me instaron a que se votara en una asamblea en El Salvador. Estábamos puras expertas del movimiento feminista latinoamericano y me quisieron poner un 4, pues yo les pongo un 5 y no me dejé. O sea, yo les dije que eso no se vota. Yo no lo voy a votar después de haber logrado en mi país que el feminicidio se llame feminicidio y que se identifique, que lo investigué y que lo demostré y que lo publiqué. No voy a hacerme el harakiri político. Yo hago política, o sea, no voy a hacer eso. Pero lo que yo sí hago en los países donde quedó, porque así votaron, así, yo lo respeto mucho, ¿eh? Y pongo femicidio y entre paréntesis un texto mío para un congreso o algo, como dice el Código Penal de El Salvador. Bueno, lo cito como es, me parece lo más coherente, lo más respetuoso que puedo hacer, y luego estoy terminando un libro que nunca puedo acabar, donde explico todo el proceso, cómo se me ocurrió, por qué. Yo leí efectivamente a Diana Russell y me fascinó, y además me resolvió el problema político. Ella tenía un libro con esta otra autora, Jill Radford, que se llamaba el Femicide, The Politics of Women Killing, el femicidio, la política del asesinato de las mujeres. Y claro, yo lo descubrí un día, iba en color morado, tuve que detenerme en una librería, que además era de mis amigas, y decir, pero ¿dónde sacaron esta maravilla? Ni lo había leído, pero color morado. Y una fila de mujeres vestidas de negro y con ese título, bueno, hasta que no lo leí, 3 días después no me levanté. Era una teoría política feminista sobre el asesinato de las mujeres. Un lujo. Pero, como todas las autoras, que eran como 10, era una antología, eran ácratas, oigan esto, como eran anarquistas ideológicamente, para ellas el Estado no importaba. No importaba. Yo, como vengo de otra tradición analítica, el Estado es parte del problema, a veces puede ser parte de la solución, pero de que es parte de la vida social, el Estado está ahí. Es mi diferencia con Diana Russell, lo he discutido, hemos hecho foros, le pedí permiso para traducir su libro, de llamarlo feminicidio en español,
y me dijo, ay, sí, Marcela, con mucho gusto. Y con mucho gusto, sí me llevas por la tarde a la Merced. La Merced es un mercado popular y ella quería ir a retratar pobres. Y yo, cada quien hace con su vida lo que puede. Pero bueno, es una mujer encantadora, entrañable. En un foro que hice como presidenta de la Comisión de Feminicidio, ella llegó y vio las mantas y feminicidio. Dijo, en Estados Unidos nadie me hace caso. ¿Por qué me hacen caso ustedes? Bueno, y ahí fue que le empezamos a hacer caso. Ella trabaja en una universidad pequeña, privada, y es medio ultra, medio anti, medio anarqui. O sea, el día que salimos nos dieron una visita guiada del protocolo de la Cámara, cuando la Cámara estaba vacío, el salón de pleno. Entonces, ahí vamos todas las diputadas de mi comisión a llevar a todas las feministas que llegaron a discutir. Nos permitieron entrar, yo pude votar para que vieran, todas votaron, votamos con las huellas, ¿no? en mi congreso y con una clave personal de cada quien. Nos sentamos en las curules y de repente yo perdí de vista a Diana Rosa. ¿Dónde está? Y no salía, no está. Oigan, se perdió las edecanes por ahí. Iban los de seguridad, yo los vi nerviosos, corrieron y claro, de repente veo y está Diana Rossell subida en el presidio, donde hay un coso donde está la Constitución mexicana en letras de oro abierto así, y ahí se sube y se pone así, ¿cómo os diré? En una posición de yoga, Tukti Mundi, yoga, con las rodillas aquí, o sea, ¿con qué está tocando aquí? Y entonces sube y grita, patriarcado, fuck you. Y la verdad, cuando ya iban los de seguridad a bajarla, les dije, oigan, es nuestra invitada. Es un lujo, la vida nuestra es un lujo. Ha sido una que nos ha costado, que hemos trabajado muchísimo para llegar a muchos lugares antes y vamos a seguirle haciendo muchas cosas. El feminicidio en México es feminicidio y en algunos países donde siguen mi desarrollo teórico, que difiere mucho, porque yo sí considero al Estado, yo incluyo la impunidad como un fenómeno del feminicidio, sostengo que sin impunidad no habría feminicidio. Y no solo en los casos de feminicidio, sin impunidad en la sociedad, sin la terrible tolerancia a la violencia machista en mi país. Y bueno, ellas nada más lo ven como si fuera un acto casi de voluntad, ¿no? Y casi natural, la violencia masculina sobre las mujeres. Yo no comparto. Diana es experta en violencia porno y la verdad que a mí me cuesta mucho trabajo seguirla porque no, porque yo estoy en otra corriente con Andreas Working, se las recomiendo, que es una extraordinaria feminista estadounidense que trabaja por erradicar la pornografía, el uso de las mujeres con fines sexuales y de explotación, y en fin, todo el tema de prostitución y esas cosas. Y en cambio, Diana pues sigue por ahí. Por eso son dos palabras que quieren decir, son un tronco común, ¿no? Pero sobre ese tronco, pues yo considero otras cosas. Estoy terminando el libro. En cuanto lo termine, vengo. Para que se entienda más claramente por qué feminicidio. Y porque cuando lo estaba yo traduciendo del libro, dije, no, porque yo quiero decir además esto y esto y esto,
y la gente va a entender que es homicidio en femenino. No queremos decir eso, queremos decir que es por ser mujeres. O sea, hay allí una teleología de género. Es un acto político de dominación. Bueno, y luego el otro que dices que medio estábamos discutiendo raro. Sí, así se nos pasa. Entonces, por eso algunas hacemos teorías sobre la sororidad. ¿Tú crees que esto está hecho nada más en la tarde amable de mi cubículo en mi casa? No, querida. Está hecho congreso tras congreso. Muchas veces he sido mediador en muchos conflictos entre feministas, graves algunos han terminado con intervención, acusaciones judiciales, con intervenciones policíacas. O sea, la sororidad no es nada más así bonito, ¿no? Está hecha frente a experiencias devastadoras. Ahora, si ya o no vivimos esas cosas, pues qué bueno, entonces no seguimos, porque quiere decir que tenemos una práctica cotidiana pues favorable al buen trato entre mujeres, ¿no? Pero en América Latina cuesta mucho porque hay muchas tradiciones muy guerrilleristas que tienen una mentalidad supremacista, jerárquica y además violenta, agresiva, ¿no? Se considera firme aquello que se ordena, ¿no? Es el tipo de cultura de la agresión, de lo estridente, y bueno, muchas feministas en América Latina tienen pleitos de hace 20 años, de hace 30, de hace 40. Algunas que hemos tenido 2 que 3 los hemos resuelto, afortunadamente. Yo ya duermo tranquila. No saben qué tranquilidad da. A mí me da, porque entre otras cosas, a una la suben al ring, aunque una no se suba. Por lo menos en México nos quieren subir al ring todo el tiempo. Te vamos a juntar con Perengana para contraponer. A mí yo no quiero contraponer. Déjenme en paz. Ese estilo que incluso tiene la prensa, ¿no? Que te hacen preguntas muy rabiosas para obligarte a ser rabiosa. Gracias. Muchas gracias, maestra. Después del subidón de ayer, este regalo hoy, creo que vamos a irradiar feminismo, vamos a irradiar colores violeta y vamos a ir decididas a desaprender nuestra misoginia y crear solidaridad. Muchas gracias por profundizar en autonomía, en empoderamiento. Es que le transmitía que a la hora de facilitar los procesos y el propio mío me faltaba un eslabón y que la iba a leer, volvía a leerla y que no lo encontraba. Entonces, Yo tampoco. bueno, pero muchas gracias. Ya creo No, pero que... decir que no se olvide el tema de la autoridad de las demás, porque ese nos cuesta, y yo creo que es importante reconocer la autoridad de todas en cada cosa. En 1995 creo que fue en México la conferencia mundial. Fíjense, desde entonces, yo ni fui, porque me parecía que el feminismo dividía al movimiento obrero y proletario y todo ese rollo. Entonces me quedé un año en mi casa viendo que mis amigas se divertían mucho yendo al feminismo y yo no iba. Pero esa conferencia mundial tuvo como título el aporte de las mujeres al desarrollo y la paz. Y fue la primera vez que se hicieron inventarios y les llamaban a los centros de la mujer, que ya había alguno que otro, que buscaran
qué era lo que hacían allí en tu ciudad, que hacían las mujeres mantones, que hacían mole, y entonces se empezó a valorar sobre todo aquello que producían las mujeres campesinas o mujeres rurales, ¿no? Y luego ya se amplió a más y a más. Pero yo creo que nosotras tendríamos que ampliarlo por el solo hecho de ser mujeres, reconocer cuál es esa autoridad que además ayuda a la autoestima de cualquier mujer. Ya, que no se te olvide eso. No, bueno, pues dándote toda la autoridad, quería plantearte si podrías dar alguna clave cortita o larguita, como tú quieras, sobre la diferencia que hay entre las redes de apoyo entre mujeres y las redes de articulación de sororidad. Pero al principio de la conferencia algo dijiste, ¿no? Que la sororidad no es el tema de los besos, de los cuidados, pero cada vez me encuentro más cosas escritas, sobre todo por no feministas, pero que ponen los cuidados al centro, que hablan de la sostenibilidad de la vida y que ponen ejemplos como prácticas de sororidad, las redes de apoyo de toda la vida de las mujeres de zonas rurales, de las ciudades. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de que nos hablases. Sí, es importante distinguir, pero ayuda solo para ver. Las redes que tú llamas de toda la vida, que son muchos lazos entre mujeres que nosotras podemos conocer incluso a través de la historiografía, que ya hay un montón de cosas ahora, y a través de la antropología y de análisis culturales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas de parentesco. Lo digo como antropóloga. Los sistemas de parentesco crean redes y a veces crean lazos. Un sistema de parentesco es un conjunto de redes, pero además de normas, de obligaciones, de oportunidades, de valoración, en fin, es muy interesante. Esa es una tradicional. Entonces, digamos que yo las llamo premodernas, esas redes, por ejemplo, en los temas de parentesco, que la persona vive en función de esa comunidad de parentesco. No tiene autonomía, no tiene libertad para todas las cosas que quisieran, ¿no? Piensen en una familia, en una comunidad tradicional, en que las mujeres, bueno, lo he oído estos días aquí en España, han dicho que hasta hace 40 años las mujeres no podían hacer un cheque solas, ¿no? O contratar un piso, cosas por el estilo. Porque tenían la autoridad o del jefe de la familia, el esposo o la familia. Bueno, en esa hay solidaridad, hay apoyo, incluso hay lugares, seguramente en España muchísimos, pero yo conozco de América Latina, de México, que se llaman de reciprocidad, de tequio o apoyo mutuo. Entonces, todo el mundo ayuda a hacerle la casa a un pariente, pero ese pariente tiene que ayudar a hacerle la casa a todos los demás. Y ese es el mecanismo comunitario de mantener la cohesión social. Las mujeres, en general, son parte de pactos masculinos. También nos lo ha enseñado muy bien Celia Amorós, ¿no? Que por cierto vi que estuvo ayer dando una conferencia y a mí me habían dicho que estaba malita. También le mando un beso. Lo vi en la tele. O sería algo de un noticiero pasado y ni me enteré porque estaba yo de 8 de marzo, no sé. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Entonces,
son significativas porque les permitieron a las mujeres, de todas maneras, a veces enfrentar opresión. Esas relaciones madre-hija, abuela-nieta, primas entre sí, nuera, suegra, nuera, todas esas relaciones de parentesco son ambivalentes y depende qué sistema de parentesco las acoge para que sean o solidarias con las mujeres o terribles, porque ahí están los vigilantes, como diría Foucault, quien vigila a las mujeres día y noche para que cumplan su mandato, sus mandatos de género. Entonces, esas redes no son las de la sororidad. Por eso dije yo, al final creo, que no necesitamos amarnos. A veces con las parientas, pues sí, un poco, ¿no? Entonces, sí, con tu mamá, con tu hermana, con tu hija linda, o cómo no. Ahí hay amor. Pero en esta, a lo mejor también hay, pero no es obligatorio. Acá lo que tiene que haber es una relación de pares, como muy bien explicaron en la presentación del evento. Una relación de pares, en que ambas se miran a nosotros, o sea, ni una es superlativa ni la otra, no hay supremacismo de género, y tampoco hay la pérdida de la individualidad, porque no te vuelves ni la media o la octava naranja de nadie, que sucede con amigas tradicionales, que muchas veces se vuelven como una pareja tradicional, ¿no? Bueno, hay colegas que son polígamas, o sea, tienen muchas de estas, son parte, están en apego, ¿no? La sororidad implica el respeto a la individualidad de la otra, y por eso implica la mismidad, o sea, que tú misma seas individual, tengas plan de vida, proyecto de vida, decisiones propias. ¿Cómo dirían aquí? Tus trastos en tu casa, no en otra casa. Bueno, digo por alguna que no conozco a nadie, pero sí, o sea, no es que seas la super amiga entregada a la otra, eso es sacrificial y eso es premoderno. O sea, nosotras necesitamos relaciones modernas que nos ayuden a individualizarnos en un mundo que nos requiere individuas en parte, y en parte cuando queremos ser individuas nos manda al colectivo de las idénticas y anda a ver si puedes tener personalidad propia o nada. ¿Sí se entiende ese rollo? Hay algo que quería comentarte, ¿no? Porque me ha quedado así un poco, me ha hecho reflexionar y me surgen algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿y ahora qué? ¿No? Después del 8 estamos en el 9 y ¿qué? ¿A quién interpelamos? ¿Vale? Yo considero que debemos de interpelar a los partidos políticos, ¿no? Entonces, uno esto con la movilización que tuvimos anteriormente del 7N, ¿vale? Y lo uno porque también ahí en el 7N llevaban una serie de propuestas a nivel de movimientos feministas. Se planteó que se iba a hacer un pacto de Estado, había una parte del movimiento que decía pacto de Estado, otra parte del movimiento, cuestión de Estado, con las diferencias que hay entre un planteamiento y otro. Al final se crea una comisión y se hace un pacto de Estado. Entonces no voy a entrar porque nos tienen ahí aproximadamente como 7 meses con ese entretenimiento de 60 y tantas personas que comparecieron, expertos y expertas en la materia, comparecen y al final sale
el pacto de Estado contra la violencia machista, ¿vale? Entonces, al final sale el pacto. El pacto tendría que haberse implementado. El pacto lleva una serie, bueno, lleva unos presupuestos y tal, ¿vale? Resulta que a raíz de ahí del pacto, que nos han, en este entretenimiento, ¿qué ocurre cuando luego después sale algo que no es ni punto de comparación a lo que nosotras veníamos exigiendo? ¿Vale? Porque al final el pacto suelen ser las mismas medidas que ya estaban contempladas en leyes anteriores. Entonces yo creo, vamos, como una parte del movimiento feminista, yo estoy cansada de que los políticos y las políticas sigan haciendo los minutos de silencio mientras nos siguen recortando, ¿vale? Mientras el presupuesto que se tendría que haber librado ya para implementar esa medida insuficiente del pacto contra la violencia se sigue sin implementar. Entonces, te voy a pedir, sí. Porque si no, nos quedamos aquí. Y termino. ¿No será que a veces nos dejan colgadas cuando el movimiento feminista cogemos fuerza y nos desactivan? No, no. Bueno, puede ser que haya de eso. Pero a ver, dices, yo estoy cansada. A veces yo también. Pero en esta cosa no hay que cansarse. No, si Hay que entender que son procesos largos, larguísimos. Procesos larguísimos. Las feministas del mundo mundial todavía no hemos logrado que se cumplan derechos fundamentales con los que se inició el feminismo. Todavía hoy no se cumplen. Todavía hoy son materia de la agenda feminista. Entonces hay que tener paciencia y entender que no son estos políticos y que ya te tienen cansado. Estás en un sistema de partidos políticos. ¿Cuál es la relación que tiene el movimiento con los partidos políticos? Pues eso analícenlo ustedes. ¿Qué tanto pueden demandarles que cumplan, que hagan? ¿Qué tanto se miran ustedes en las legisladoras y los legisladores? O sea, o los siguen viendo como seres extraños que no les representan. No lo sé. Han aprobado leyes interesantes, muy importantes, reformables. Y, desde luego, no decir que les vuelven a salir con cosas que ya estaban en la ley. Sí, pero ahora hay que llegar a más fondo y a que se cumplan, a que se hagan del derecho formal al derecho real, del derecho más o menos aceptado al derecho sentido por las mujeres y por las feministas. Pero yo digo, después de la marcha de ayer, todo lo que había pasado antes, pero después de la marcha de ayer, yo, con todo respeto, no me pondría como de peticionaria ni de como minoría. Tendría que capitalizar esa mayoría dichosa que ayer salió a la calle a exigir todo y lo demás, todo lo que ustedes tenían en su propuesta y otras propuestas. Yo les comenté hace un rato que sería magnífico que ojalá recogieran para hacer un análisis simplemente qué otras cosas están en las agendas del 9M en el mundo y con cuáles tienen que ver con ustedes. O sea, prepárense a trabajar y a seguir trabajando. Prepárense a entrarle al mundo jurídico. Tienen que prepararse para eso y tienen que especializarse en los temas que defiendan. Las expertas en violencia tienen que ser expertas en violencia. No pueden ser colegas del andamiaje institucional actualizados con 2 talleres. No pueden. Entonces, hay muchas cosas que están clarísimas, que ya sabemos, que tenemos experiencia, por qué servirían o por qué no sirven si están. En fin, creo que hay muchas cosas que hacer
que ustedes ya tendrían que estarse convocando para hacer, no sé, un análisis de primera vista con unos ricos, ¿no?, cositas para pasarla bien y hacer un primer encuentro en que alguien de ustedes que es cineasta y la otra que es videoasta les pregunte su primera impresión a ustedes. Es histórico, créanselo, pongan cara de foto para la historia. Estamos apenas en el 9, pero hay que entrarle, y hay tanta chaviza con ganas de entrarle, hay que aprender de ellas, hay que escucharlas, que vengan, que sientan este espacio suyo, que nos cuenten cosas, también ustedes vuélquense a mirarlas. En fin, es lo que he aprendido a hacer, por ejemplo, cuando hicimos en México la ley de violencia, que era una danza de cifras, que era un abuso, las respuestas que nos daban los fiscales, los procuradores, los gobernadores, tuvimos que enfrentar eso y enfrentarlo con la fuerza del movimiento feminista. Yo nunca tomé la palabra como yo, siempre tomé la palabra como presidenta de esa comisión, como integrante del movimiento feminista. Y el movimiento feminista me acompañó en todo lo que puede significar debatir, perder votaciones, ganarlas. Bueno, había gente que decía, ay no, esa ley quedó horrible, es un poema con falta de ortografía, pero es maravillosa porque es la que hicimos nosotras, es la que pudimos hacer en esa correlación de fuerzas y sirve para eso. ¿Para qué nos sirve? Pues que hay que hacer, sé que van a reformar la ley, ¿no?, que van a hacerle cambios, ojalá los hagan con la mirada a la alza, valorando muchísimo para lo que ha servido esa ley y luego lo que viene, pero yo creo que van a tener mucha chamba, sobre todo porque España dio el ejemplo. Ayer fue el país en el que salieron más mujeres y hombres a la calle, más, o sea, ¿con qué se come lo que ustedes hacen? ¿Cómo han convencido a tanta gente? Años y años. Yo lo sé, me da mucho gusto, pero me encanta porque yo me acuerdo que haberle dicho a mi esposo hace años, con todo lo que ustedes han formado, con todo lo que ustedes hacen, me acuerdo que estaba la discusión del aborto y creo que viajé contigo platicando sobre el tema. Yo decía, pero ¿por qué no sale más gente a defender el aborto, no? En esa época fue dificilísimo, no se podía, no había las condiciones que ustedes han logrado y que también las logró el gobierno existente y la crisis y Trump, desde luego, y Trump fue un actor inicial importantísimo del Me Too y de todo lo que ahí arrancó con unas mujeres que antes no se pronunciaban en primera persona, como a mí me pasa, apoyaban causas, tenían escuelas para niñas en África, Ofra tenía no sé qué, la millonaria más grande del mundo, una escuela en África, verdaderamente, no es posible. En fin, sí, con la mentalidad casi imperialista, ¿no? Pero bueno, el asunto es que lo lograron y que es muy importante por lo que ustedes han hecho, por cómo lo enfrentaron, y les faltan un montón de cosas, pero creo que tienen muchísimo avanzado. Ahora, yo vengo y voy a un lugar, ¿no? Y también luego voy a otro. Digo, si estas se hablaran, ¿no? Unos encuentros norte-sur en el estado, norte, sureste, oeste, ¿no? Serían maravillosos.
da mucho gusto. Quería aprovechar este espacio y este momento y en acompañamiento con el título y el contenido de la conferencia. En concreto tengo una idea que es una propuesta a nivel personal, pero querría buscar apoyo de feministas, de asociaciones y en principio, pues bueno, yo sí estoy bastante concienciada y bastante sensibilizada con toda esta iniciativa que hay de las políticas identitarias, etcétera, y creo, y bueno, la propuesta que se me había ocurrido a mí era empezar a preparar unas jornadas de feminismo radical para poder crear conciencia y más contenido hacia lo que es la población y en concreto hacia mujeres y mujeres que trabajamos en estos temas de violencia. Y bueno, yo querría aprovechar por si queréis dejar vuestro email aquí para poder hacer contactos, podernos empezar a organizar y crear difusión hacia estas cosas y por supuesto pues entre otras cosas pues tengo ya contactos con Julie Linden, o sea, los temas a tratar también serían abolición de la prostitución y abolición de vientres de alquiler. Tengo también el apoyo de RECAP Málaga, también de las redes de RECAP, que está hoy en un grupo de acción contra los vientres de alquiler a nivel nacional y por supuesto también tengo, porque además resido en Reino Unido, tengo también el apoyo de lesbianas radicales a nivel internacional y también estamos organizándonos a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues querría dejar esta iniciativa aquí, todas las que queráis apuntaros, pues que sea bienvenido. Ahora mismo que estamos 2 chicas nada más. Entonces, pues empezar El único problema que yo veo ahí, bueno, son 2, pero mira, aquí ya hubiera rolado una hojita para sacar el teléfono o el correo electrónico de Tutti Mundi, base para cualquier red. Bueno, sin eso no tienes red, entonces ya sacas eso. El problema está en cómo definir las que son radicales. Uy, pues porque imagínate que van a ir unas ahí medias leches. No, radical, el feminismo radical que han nombrado a Andrea Dworkin queda súper claro, o sea, el sujeto político del feminismo es la mujer y son las hembras humanas. Así. Bueno, decir que todo el feminismo es radical. Exacto. Te lo regalo Exacto. para esta noche. Bueno, pues si os parece, damos por concluida la sesión y en relación con lo que ha dicho la compañera, como nosotras sí tenemos los correos de todo el mundo que estáis aquí, pues os vamos a reenviar a todas la relación, con lo cual, bueno, una red más, aquí muchas no conocemos, pero por si acaso hay, pues os enviaremos a todas la relación de todas, ¿no? Pues muchas gracias y hasta pronto.